Transición epidemiológica. ¿En qué consiste la transición epidemiológica? La transición epidemiológica está relacionada con los cambios en los patrones de mortalidad de la población. Pero no solamente hay un cambio en los patrones de mortalidad de la población. Eso está asociado con diferentes factores y con diferente capacidad de respuesta frente a estos cambios en los patrones de mortalidad. Usualmente la transición epidemiológica de las fases, la primera fase de esta transición, que es aquella fase en la cual hay alta tasa de incidencia de brotes, de epidemias, de muertes por enfermedades infecciosas, hasta la fase más avanzada en la cual las muertes ya no son producidas por enfermedades infecciosas, tampoco es producida por enfermedades crónicas, son producidas básicamente por accidentes, por violencia. Entonces, hay una serie de fases por las cuales pasa esta transición epidemiológica. Básicamente consiste en una reducción de la mortalidad de la población general y una reducción en la tasa de natalidad. Creo que aquí tenía así los tres modelos clásicos de la transición epidemiológica. Este modelo todavía se mantiene vigente, fue propuesto en la década del 70. El primer modelo es el modelo clásico. Este modelo clásico se presentó básicamente en algunos países de Europa, duró aproximadamente 200 años, ¿no? Y se caracteriza porque en estos 200 años, este proceso de transición epidemiológica ha durado 200 años, desde un estado de alta mortalidad y alta natalidad hasta un estado de baja mortalidad y baja natalidad. Han pasado 200 años. El segundo modelo es el modelo acelerado. Este modelo acelerado, este proceso que duró 200 años en estos países de Europa, en estos países en el cual el ejemplo típico está Japón y la Unión Soviética, este proceso de 200 años se acortó y en solo 50 años pasaron de un estado de alta mortalidad y alta natalidad a un estado de baja natalidad, baja mortalidad y baja natalidad. Y el tercer modelo es el modelo tardío. Este modelo tardío, aquí están incluidos los países que están en vías de desarrollo, se caracteriza porque hay un proceso lento en esta transición epidemiológica en la cual hay una combinación de áreas en las cuales existe alta mortalidad y alta natalidad con áreas en las cuales hay baja natalidad y baja mortalidad. Hay una combinación de estos dos procesos. Y eso lo vemos mejor en esta lámina, que es la transición demográfica, ¿no? Esta transición demográfica tiene 5 fases. La primera fase es la fase en la cual la línea azul vendría a ser la tasa de natalidad, la línea roja, la tasa de mortalidad, y la línea verde, la población. En la primera fase, que es el antiguo régimen demográfico, como les decía, aquí predominan los brotes, las epidemias, las muertes por enfermedades infecciosas, enfermedades agudas. Hay una alta tasa de natalidad y una alta tasa de mortalidad. Nacen muchos, se mueren muchos. La población no crece, la población se mantiene estable. La segunda fase es la fase del comienzo de la transición. Y la transición se inicia primero con una reducción de la tasa de mortalidad. Cae la tasa de mortalidad. La tasa de natalidad se mantiene igual. Nacen muchos, pero se mueren pocos. ¿Cuál es el efecto sobre la población? La población empieza a incrementarse. La tercera fase, hay una reducción de la tasa de natalidad y hay una reducción de la tasa de mortalidad. La población sigue creciendo. En la fase 4 hay una baja tasa de natalidad y una baja tasa de mortalidad. La población
permanece casi estable. Y en la fase 5, la última fase, la fase de crecimiento cero, en la última fase en la última etapa de esta fase 5, hay incluso una inversión, ¿no? Mueren más de los que nacen. Y eso va a tener un efecto negativo sobre la población. La población empieza a reducirse en este caso. Bien, vamos a ver ahora las mediciones usadas en epidemiología. Esta lámina resume las 3 grandes medidas utilizadas en epidemiología. Yo les sugiero que memoricen esta tabla, más de una pregunta que ha venido en exámenes anteriores. Ustedes pueden resolverla simplemente sabiendo a qué grupo pertenece la medida que le están presentando en la pregunta. Medidas de frecuencia. Se considera como medida de frecuencia cualquier tipo de tasa. Mortalidad, letalidad, incidencia, prevalencia, etc. Y además, las razones y proporciones. Medidas de asociación. El riesgo relativo, el OR y la razón de prevalencia. Y las medidas de impacto, el riesgo atribuible, la fracción atribuible. Estas 2 primeras medidas las realizamos en la muestra del estudio. Cuando extrapolamos los datos del estudio hacia la población, podemos estimar el riesgo atribuible poblacional, la fracción atribuible poblacional, y también se considera el número necesario a tratar como una medida de impacto. Entonces vamos a ver en primer lugar las medidas de frecuencia. ¿Cuál es la diferencia entre una razón y una proporción? Ambas son fracciones. La diferencia está en que en una razón el numerador no está contenido en el denominador. Ejemplo, la razón de muertes fetales. En el numerador vamos a tener las muertes fetales, en el denominador los nacidos vivos. El numerador no está contenido en el denominador, por eso es una razón. Un indicador ampliamente utilizado, a veces lo confundimos con la tasa de mortalidad materna. La razón de mortalidad materna. En el numerador tenemos las muertes maternas, en el denominador tenemos los nacidos vivos. El numerador no está contenido en el denominador, eso es la razón de mortalidad materna. En cambio, una proporción se caracteriza porque el numerador sí está contenido en el denominador. Ejemplo de una proporción, aquí les he puesto como ejemplo, la proporción de hombres. En el numerador los hombres, en el denominador los hombres más las mujeres. El numerador está contenido en el denominador. Entonces, esa es la diferencia entre una razón y una proporción. Veamos ahora las tasas. ¿Qué cosa es una tasa? Una tasa, como les decía, mide la ocurrencia de un evento en una población en una unidad de tiempo. Toda tasa es un riesgo. Toda tasa es un riesgo. Y el riesgo, como les había comentado, es la probabilidad de presentar algún evento, alguna enfermedad. Las tasas se la agrupan en 2 grandes categorías: la tasa de prevalencia y las incidencias. Dentro de la prevalencia, 3 tipos de prevalencias: prevalencia puntual, de periodo y la prevalencia de vida. Y en la incidencia tenemos 2 tipos de incidencia: la incidencia acumulada y la tasa de incidencia o densidad de incidencia. Vamos a ver en qué consiste de manera rápida cada una de estas tasas. La tasa de prevalencia puntual. La tasa de prevalencia puntual es la proporción de los individuos en una población determinada
que tiene alguna enfermedad o algún evento en un momento determinado. Es como una fotografía. A diferencia de la prevalencia de periodo o prevalencia lápsica, en la cual la proporción de individuos es la proporción de individuos que tiene también una enfermedad, un evento de interés. En este caso, en una población específica, pero ya no es en un momento puntual, es en un periodo de tiempo determinado. Ese periodo de tiempo usualmente es un año. Y la prevalencia de vida es la proporción de individuos que ha tenido un evento o que ha tenido una enfermedad durante todos los años de vida de ese sujeto. La prevalencia de vida está siendo cada vez más utilizada para las enfermedades crónicas, para las enfermedades mentales sobre todo. Veamos un ejemplo cómo estimamos la prevalencia puntual y la prevalencia de periodo. Aquí tenemos 10 sujetos, cada línea representa a un sujeto. Y tenemos dos momentos. Tenemos un momento T1 y tenemos un momento T2. Vamos a estimar la prevalencia puntual en el momento T1. ¿Cómo calculamos la prevalencia puntual en el momento T1? Según la definición, es la proporción de sujetos que presenta la enfermedad o el evento en un momento determinado sobre la población que está en riesgo. En este momento T1 tenemos un sujeto enfermo, dos sujetos enfermos sobre los 10 sujetos. Por lo tanto, en este momento T1, la prevalencia puntual será 2 sujetos enfermos sobre la población que está en riesgo. Son 10, la prevalencia será 20%. La prevalencia puntual en el momento T2. En este momento T2 tenemos un sujeto enfermo, 2, 3 sujetos. Pero aquí ya no tenemos 10 sujetos, tenemos solamente 8 sujetos. Por lo tanto, la prevalencia puntual en este momento T2 será 3 sobre 8 igual a 38%. Calculemos ahora la prevalencia de periodo. La prevalencia entre el periodo T1 y el periodo T2. ¿Cómo calculamos esta prevalencia? Es igual al número de sujetos que tiene la enfermedad al momento de iniciar el estudio. Aquí tenemos 2 sujetos al momento de iniciar el estudio, más el número de sujetos que presenta la enfermedad, casos nuevos, en el periodo de tiempo que estamos midiendo. Entonces aquí tenemos 2 sujetos al iniciar el periodo y le sumamos este sujeto que se enferma en el periodo T1, T2. Tenemos 1, 2, 3, 4 sujetos. Número de casos al momento de iniciar el estudio, más el número de casos nuevos que se van a presentar en este periodo. Entonces la prevalencia de periodo en este caso va a ser igual, 2 más 4, va a ser igual 6 sujetos sobre 10 sujetos que están a riesgo. Por lo tanto, la prevalencia de periodo en este caso va a ser 60%. Entonces, hemos visto aquí la prevalencia puntual y la prevalencia de periodo. ¿Cuáles son los factores que influyen en la prevalencia? Hay factores que incrementan la prevalencia y hay factores que reducen la prevalencia. Memorizarse cada uno de los factores es complicado. Es más fácil memorizar la fórmula. La prevalencia o la tasa de prevalencia es igual casos nuevos más casos antiguos sobre la población que está en riesgo. Esta es la fórmula. Entonces, si la prevalencia se incrementa, solamente hay 2 situaciones en las cuales la tasa de prevalencia se incrementa. Cuando el numerador se incrementa,
es decir, cuando se incrementan los casos nuevos o se incrementan los casos antiguos o cuando se reduce la población que está en riesgo. Entonces, cualquier factor que nosotros nos presenten, lo debemos analizar utilizando esta forma. Veamos el primer factor. Mayor duración de la enfermedad. Si la enfermedad dura más tiempo, ¿qué va a pasar con los casos antiguos? Voy a tener más casos antiguos. Si tengo más casos antiguos, el numerador se incrementa. Por lo tanto, la prevalencia se va a incrementar. Prolongación de la vida de los pacientes sin curación. Igual. Si se incrementan los pacientes, si se prolonga la vida de los pacientes sin curación, permanecen enfermos pero permanecen más tiempo vivos, se van a incrementar también los casos antiguos. Si se incrementan los casos antiguos, la tasa de prevalencia se incrementa. Entonces podemos analizar cualquiera de estos factores y vamos a ver que estos factores son los que incrementan la tasa de prevalencia. ¿Cuáles son los factores que reducen la tasa de prevalencia? Igual utilizamos la fórmula, pero en este caso vamos a analizar por qué se reduce la tasa de prevalencia. La tasa de prevalencia se va a reducir primero porque el numerador se reduce o cuando el denominador se incrementa. Este primer factor, menor duración de la enfermedad. Si la enfermedad dura menos tiempo, ¿qué va a pasar con los casos antiguos? Los casos antiguos se van a reducir. Si se reducen los casos antiguos, la tasa de prevalencia se reduce. Elevada tasa de letalidad. ¿Qué pasa si las personas que se enferman se mueren? Voy a tener casos nuevos, pero no voy a tener casos antiguos. O voy a tener muy pocos casos antiguos. Los casos antiguos se van a reducir. Si los casos antiguos se reducen, la tasa de prevalencia se reduce. Entonces, sugerencia, no se memoricen los factores, memoricen la fórmula y analicen cada factor de acuerdo a la fórmula. Se incrementa o reduce la prevalencia. Las incidencias. Dos tipos de incidencia. La incidencia acumulada y la densidad de incidencia. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos incidencias? Hay 4 diferencias básicas. Primera diferencia. La incidencia acumulada es una proporción. La densidad de incidencia es una razón. Para calcular la incidencia acumulada, esta es la fórmula. Colocamos en el numerador los casos nuevos de una enfermedad en el periodo de tiempo que estamos investigando. Y en el denominador vamos a colocar la población que está en riesgo al inicio del periodo. Al inicio del periodo todos están sanos. Empiezo a hacer el seguimiento y en el seguimiento voy a encontrar personas enfermas. El numerador en este caso está contenido en el denominador. Por lo tanto es una proporción. En cambio la densidad de incidencia es una razón. En el numerador también tenemos los casos nuevos, pero aquí en el denominador tenemos una unidad que le llamamos tiempo de seguimiento de los sujetos que estamos investigando. En este caso, el numerador no está contenido en el denominador. Son dos unidades diferentes. Segunda diferencia. En la incidencia acumulada, el periodo de seguimiento de los sujetos es igual para todos. Usualmente empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. En cambio, en la densidad de incidencia, el periodo de seguimiento es individual para cada uno de los sujetos. Cada sujeto contribuye con cierto tiempo de seguimiento. Tercera diferencia. Para estimar la incidencia acumulada, utilizamos una cohorte fija o una cohorte cerrada. Mientras que para la densidad de incidencia, utilizamos una cohorte dinámica o una cohorte abierta.
Vamos a ver en la siguiente lámina en qué se diferencia una cohorte fija o cerrada de una cohorte dinámica o abierta. Y la última diferencia, y es una de las más importantes, la incidencia acumulada me permite estimar el riesgo individual de cada sujeto, mientras que la densidad de incidencia solamente me permite estimar el riesgo poblacional, no me permite estimar riesgo individual. Entonces, cuando ustedes le pidan que estime un riesgo individual, la incidencia que deben utilizar es la incidencia acumulada, porque la densidad de incidencia mide el riesgo poblacional. Entonces, estas son las 4 diferencias que hay entre la incidencia acumulada y la densidad de incidencia. La densidad de incidencia es en realidad la verdadera tasa de incidencia. No se confundan porque el Ministerio de Salud, que Salud también saca sus tasas, el Ministerio de Salud le llama tasa de incidencia, mal llamada tasa de incidencia, a la incidencia acumulada. Para estimar la tasa de incidencia o densidad de incidencia, necesitamos una cohorte dinámica o una cohorte abierta. Y esa solamente la podemos hacer, o solamente tenemos este tipo de cohorte cuando hacemos investigación. La tasa de ataque. La tasa de ataque es una variante de la incidencia acumulada. Es decir, es una proporción. Tiene algunas particularidades. Primero, la tasa de ataque es más precisa, es más exacta que la incidencia acumulada. ¿Por qué? La tasa de ataque se utiliza cuando estamos investigando un brote. Cuando estamos investigando un brote, los pacientes que se enferman o las personas que se enferman llegan al establecimiento de salud. Pero además, como se trata de un brote, nosotros salimos a buscar casos en la comunidad. Hacemos búsqueda activa de casos. Por lo tanto, vamos a tener un número de casos que es mucho más cercano del verdadero número de casos que está ocurriendo en una comunidad. En cambio, la incidencia acumulada, ¿cómo la estimamos? La estimamos solamente con los casos que llegan al establecimiento de salud. No salimos a hacer búsqueda activa. Por eso es que la tasa de ataque es más exacta, es más precisa que la incidencia acumulada. Es una variante de la incidencia acumulada, pero es más exacta, más precisa. Solamente lo utilizamos cuando estamos investigando un brote. Y la tercera característica es que siempre se expresa en porcentaje. ¿Cómo estimamos la densidad de incidencia? Hemos visto cómo estimamos la tasa de prevalencia. Vamos a ver ahora cómo estimamos la densidad de incidencia. La densidad de incidencia, insisto, es la verdadera tasa de incidencia. Tenemos aquí una cohorte hipotética, 12 sujetos que son seguidos desde el año 1990 hasta el año 1995. La X representa la enfermedad, el círculo representa la muerte de los sujetos. Entonces, ¿cuál es la fórmula para estimar la densidad de incidencia? En el numerador, los casos nuevos, en el denominador, el tiempo de seguimiento para cada uno de los sujetos. ¿Cuántos casos nuevos tenemos? Si la X representa la enfermedad, solamente tengo que contar el número de X. Estimar el numerador no es problema. Estimar el número de casos no es el problema en la estimación de la densidad de incidencia. Aquí tenemos 5 casos que vendrían a ser los 5 casos nuevos que están en el numerador de la fórmula de la densidad de incidencia. El problema está en cómo estimamos el denominador. El denominador dice que es la sumatoria del tiempo de seguimiento de cada uno de los sujetos. Entonces aquí tenemos 12 sujetos
y no todos los sujetos van a contribuir con el mismo tiempo de seguimiento. Cada sujeto contribuye con un tiempo de seguimiento que es específico para ese sujeto. Veamos este primer sujeto. Desde que empieza la observación hasta que presenta la enfermedad han pasado 2 años y medio, por lo tanto contribuye con 2.5 años. El segundo sujeto, desde que empieza la observación hasta que enferma, 3.5 años, ese es el tiempo con el cual contribuye. El tercer sujeto, con 1.5 años, y así sucesivamente. Como ven, cada uno de los sujetos contribuye con un tiempo de seguimiento específico para cada uno de los sujetos. Entonces, en el denominador, lo que tengo que hacer es hacer la suma del tiempo de seguimiento de cada uno de los sujetos. Es decir, tengo que sumar 2.5 más 3.5 más 1.5 más el último sujeto. Si sumo el tiempo de seguimiento que he realizado para cada uno de los sujetos, eso es igual a 25 personas años. 25 personas años de seguimiento. Como ven, aquí el numerador no está contenido en el denominador. Son unidades diferentes. Aquí tengo 5 sujetos, aquí tengo 25 personas años de seguimiento. Al hacer esta operación es igual a 0.2. Este 0.2 lo puedo expresar de diferentes maneras. Entonces, esta es la fórmula cómo estimamos la densidad de incidencia o la tasa de incidencia. Veamos ahora cuál es la diferencia entre una corte fija y una corte cerrada. ¿En qué consiste una corte fija? Consiste en lo siguiente. El inicio de la observación es igual para todos y la finalización de la observación también es igual para todos. Todos inician al mismo tiempo, todos terminan al mismo tiempo la observación. Y usualmente, como les decía, esto es 1 de enero y 31 de diciembre. Este sujeto solamente fue observado hasta la mitad del tiempo de seguimiento. Y este sujeto, a pesar que ha sido perdido a la mitad del año, se considera como que si este sujeto hubiera sido observado durante todo el periodo de seguimiento. Es decir, no se permite la salida de este sujeto. Pero si hay un sujeto nuevo, hay un sujeto que llega a la zona del estudio, tampoco se le permite la entrada de este sujeto. Por eso se llama corte fija o cerrada. No permite ni la entrada ni la salida de sujetos. Entonces, ¿cómo estimamos esta incidencia acumulada? Lo que le dieron cuando ustedes hicieron su serón. Le dieron la población de su establecimiento de salud. Y esa población ha sido válida desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. ¿Cómo calculaban sus tasas de incidencia de tuberculosis? Número de casos de tuberculosis sobre la población asignada. Sus casos, qué sé yo, de dengue, número de casos de dengue sobre la población asignada al establecimiento de salud. Pregunta, ¿ustedes podían modificar esa población? No. Si un niño nacía en el ámbito del establecimiento de salud, ese niño no era considerado en la población que a ustedes le habían asignado. Si un poblador fallecía, igual, tampoco lo podían eliminar. Ese dato que ustedes tenían de población era un dato fijo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Entonces, ustedes no estaban calculando tasa de incidencia. Lo que estaban calculando es incidencia acumulada. Entonces, las tasas que publica el Ministerio de Salud no son tasas de incidencia, son incidencia acumulada. ¿Por qué? Por la forma como se estima esta incidencia. Cuando estamos frente a una cohorte dinámica, estamos frente a una cohorte dinámica
cuando los sujetos pueden entrar en cualquier momento al estudio. Aquí este sujeto empieza la observación al momento de iniciar el estudio. 2 sujetos, empezamos el estudio y después seguimos enrolando sujetos nuevos. Pero no solamente permite la entrada de nuevos sujetos, también permite la salida de los sujetos. Este sujeto empieza acá y termina aquí. Solamente contribuye con este tiempo de seguimiento particular, específico para este sujeto. Entonces, esta es una corte dinámica o una corte abierta. Permite la entrada de sujetos y permite la salida de sujetos en cualquier momento del estudio. Y cuando tenemos una corte dinámica o una corte abierta, podemos estimar lo que habíamos visto en la lámina anterior, que es la densidad de incidencia o la verdadera tasa de incidencia, en la cual estimamos el tiempo de seguimiento para cada uno de los sujetos. Entre las 2 incidencias, ¿cuál es la más exacta, la más precisa? Obviamente, la densidad de incidencia. Sin embargo, la densidad de incidencia no es una incidencia usualmente medida. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer un seguimiento muy estricto a cada uno de los sujetos. Eso se realiza solamente cuando estamos haciendo una investigación, cuando estamos haciendo un estudio de cohorte. Entonces, los estudios de cohorte permiten estimar la densidad de incidencia, cosa que no se puede hacer con una corte fija o una corte cerrada. Sobre las tasas en general, como les decía, las tasas permiten determinar riesgo, permiten determinar también la magnitud de ese riesgo, de acuerdo a la tasa. Y también me permite hacer comparaciones. Pero ojo, no todas las tasas permiten hacer comparaciones. Solamente se pueden hacer comparaciones de tasas cuando tenemos tasas ajustadas o tasas estandarizadas. Son las únicas tasas que permiten hacer comparaciones. Las otras tasas, que nosotros le llamamos tasas crudas, no permiten hacer comparaciones. Si queremos comparar la tasa de mortalidad infantil de Perú con Chile, tenemos que ajustarla por la edad o tenemos que estandarizarla por la edad. Y finalmente, hay una relación entre la incidencia y la prevalencia. Esta relación se cumple siempre y cuando se cumplan 3 criterios. ¿Cuál es el primer criterio? El primer criterio es que la tasa de prevalencia debe de ser baja. Segundo criterio, esta tasa de prevalencia que es baja no debe de variar en el tiempo. Y tercero, la población también tiene que mantenerse estable. Si se cumplen estas 3 condiciones, tasa de prevalencia baja, tasa de prevalencia que no varía en el tiempo y población que tampoco varía en el tiempo, entonces podemos estimar o podemos utilizar esta relación. La prevalencia es igual a la incidencia por la duración de la enfermedad. Bien, hemos visto las medidas de frecuencia. Como les decía, aquí están todas las tasas, cualquiera que sea la tasa de prevalencia o de incidencia. Están las razones y también están las proporciones. Vamos a ver ahora las medidas de asociación. Las 2 medidas de asociación más importantes. El riesgo relativo, también llamada algunas veces razón de riesgo, es una medida de asociación o efecto, ¿no? Indica cuántas más veces tiende a desarrollar el evento el grupo de sujetos expuestos comparado con los sujetos no expuestos.
Su interpretación de riesgo relativo es cuántas veces más se presenta la enfermedad en el grupo expuesto que en el grupo no expuesto, si es un factor de riesgo. No tiene dimensiones, no tiene unidades, sus valores van desde 0 hasta el infinito y permite cuantificar la fuerza de asociación. En este gráfico vemos cómo podemos interpretar el riesgo relativo. Es también exactamente igual para interpretar el OR y la razón de prevalencia. Las tres medidas de asociación se interpretan exactamente igual. Sus valores de los tres van desde 0 hasta el infinito, obviamente pasando por la unidad. Si el valor de cualquiera de estas tres medidas es igual a 1, decimos de que no hay asociación. Si es menor de 1, decimos de que es un factor protector, y si es mayor de 1, decimos de que es un factor de riesgo. Sin embargo, si nosotros queremos interpretar de manera correcta cualquiera de estas tres medidas de asociación, necesitamos, además del valor puntual, lo más importante es el intervalo de confianza. Si no tenemos el intervalo de confianza, no podemos interpretar una medida de asociación. Lo vemos en este ejemplo. Tenemos un riesgo relativo de 2.5. 2.5 está por acá. Si nosotros vemos el valor de este riesgo relativo de manera puntual, 2.5, obviamente está muy por encima de 1, podemos llegar a la falsa conclusión de que es un factor de riesgo, si lo vemos de manera puntual. Entonces, la verdadera interpretación se hace no con el valor puntual, sino con los intervalos de confianza. En este caso, el intervalo de confianza va de 0.8 a 4.9. 0.8 está por acá, 4.9 está por acá. En este intervalo de confianza, entre 0.8 y 4.9, está incluida la unidad. Si en el intervalo de confianza está incluida la unidad, la conclusión es que no hay asociación. Para que exista asociación, la unidad no debe estar incluida en el intervalo de confianza de cualquiera de las tres medidas de asociación. ¿Cómo medimos el riesgo relativo? Lo medimos utilizando esta tabla tetracórica, en la cual en las columnas vamos a tener los enfermos, los no enfermos, y en la fila vamos a tener los expuestos y los no expuestos. El riesgo relativo lo estimamos cuando estamos haciendo un estudio de cohorte. En un estudio de cohorte tenemos un grupo de sujetos expuestos y un grupo de sujetos no expuestos. Entre los expuestos vamos a tener un grupo de sujetos que se van a enfermar. Está representado en la celda A. Entre los no expuestos también vamos a tener un grupo de personas que se enferman. Están representados en la celda C. El total de los expuestos es NI, el total de los no expuestos es N0. ¿Cómo calculamos la razón de riesgo o el riesgo relativo? Es la incidencia en los expuestos sobre la incidencia en los no expuestos. Entonces, ¿cómo calculamos la incidencia en los expuestos? Tenemos aquí la fila de los expuestos. Número de enfermos sobre total de enfermos. Perdón, número de expuestos que han enfermado sobre el total de los expuestos. A sobre NI. Aquí tenemos A sobre NI. Sobre la incidencia de los no expuestos. La incidencia de los no expuestos lo vemos en la segunda fila. Aquí tenemos los enfermos
que no han estado expuestos sobre el total de los no expuestos, C sobre N0. Esa es la incidencia en los no expuestos, C sobre N0. El OR. El OR se diferencia de riesgo relativo en que la interpretación del OR es de la siguiente manera. Es el número de veces que la odds de exposición, la odds en realidad no tiene una traducción al español, se puede traducir de repente como la chance, ¿no? El número de veces que la chance de exposición de los casos es mayor que la chance de exposición en los no casos. ¿Cómo se calcula el OR? Lo vamos a ver en la siguiente lámina. El OR también es una medida de asociación que se utiliza como una medida de aproximación a riesgo relativo. Entonces el OR es una medida de aproximación a riesgo relativo, pero siempre va a sobreestimar el verdadero valor de riesgo relativo. Por eso es que cuando nosotros queremos utilizar el OR, la incidencia de la enfermedad tiene que ser una incidencia baja, menos del 10%. Si la incidencia de la enfermedad es alta, ya no se cumple esta condición. El OR ya no permite estimar el verdadero valor de riesgo relativo. Bien, aquí vemos cómo calculamos el OR. El OR les había comentado que es el odds de exposición en los casos sobre el odds de exposición en los controles. Aquí tenemos los casos. ¿Cuál es el odds de exposición en los casos? O la chance de exposición en los casos. La chance de exposición en los casos, aquí hay un error, es A sobre C, no es sobre B, A sobre C. Y el odds de exposición en los controles es B sobre D. Corríjanlo, por favor, es B sobre D. Entonces, veamos primero el odds de exposición en los casos. El odds de exposición es los casos que han estado expuestos sobre los casos que no han estado expuestos. A sobre C. Ese es el odds de exposición en los casos. El odds de exposición en los controles. El odds de exposición en los controles es B sobre D. ¿No? B sobre D. B son los expuestos, los controles que han estado expuestos, sobre los controles que no han estado expuestos. B sobre D. Esa es la forma como se estima el OR. En términos prácticos, el OR se calcula a través de la razón de productos cruzados. A por D sobre B por C. ¿No? En esta fórmula sería A por D, los extremos, sobre C por B, los productos medios. Bien, veamos por qué el OR es una medida de aproximación a riesgo relativo, es una buena medida, siempre en cuando la incidencia de la enfermedad sea rara, sea baja, menos del 10%. Supongamos que el verdadero valor de riesgo relativo esté aquí. No puedo hacer un estudio de corte. Es demasiado caro, el tamaño de muestra es muy grande y no tengo tiempo para hacer el seguimiento a los sujetos. La alternativa es hacer un estudio de casos y controles. Con los estudios de casos y controles puedo estimar el OR, y el OR es una medida de aproximación de riesgo relativo, pero siempre en cuando la incidencia de la enfermedad sea baja, menos del 10%. Entonces, en este caso, si este es el verdadero valor de riesgo relativo, y yo hago un estudio de casos y controles, el OR va a ser una buena medida de aproximación al verdadero valor de riesgo relativo. Me va a dar un valor muy cercano al verdadero valor de riesgo relativo.
Lo mismo sucede si es que ese riesgo relativo es menor de 1. El OR va a estar bastante cercano a este valor de riesgo relativo. Pero ¿qué pasa si la incidencia de la enfermedad es alta? Es más del 10%. En este caso, si el valor de riesgo relativo está aquí, el valor del OR que yo voy a estimar va a estar por acá. Ya no es una buena medida de aproximación de riesgo relativo. Y mientras más alta sea la incidencia de la enfermedad, mayor distancia entre el OR estimado y el y el verdadero valor de riesgo relativo. Lo mismo sucede hacia el otro lado, ¿no? Este es el verdadero valor de riesgo relativo y este es el valor del OR que voy a estimar. Ya no es una buena medida de aproximación de riesgo relativo. Entonces, la condición para utilizar el OR en los estudios de casos y controles es que la incidencia de la enfermedad sea rara.